Habíamos empezado la semana pasada a ver el detalle de qué son las listas enlazadas, digamos, después de la descripción general esta. Eh, Lista de una colección de datos alineada a una fila, la inserción y eliminación se efectúa en cualquier parte. Después habíamos visto lo que son las estructuras autorreferenciadas, que es como el bloque constructivo que nos permite hacer todas las demás estructuras de datos, que es lo que se utiliza para implementar esta estructura de datos en lenguaje C. Pues si uno lo quiere implementar en otro lenguaje, se puede usar otra cosa. Inclusive hay lenguajes de alto nivel como C++ o Python que las listas ya las traes implementadas en la biblioteca estándar. En Python directamente ya es un tipo de dato. Como en C existe el tipo de dato int, float, en Python existen las listas, entre otras cosas. Pero en C no existe lista, así que una de las formas de programarlo es mediante asignación dinámica de memoria y estas estructuras autorreferenciales que se llaman, que son estructuras que tienen un campo, un miembro de estructura que es un puntero al mismo tipo de estructura. Entonces eso nos permite hacer interconectar la estructura autorreferenciada y armando estas estructuras de datos. Eh, la primera que vimos en la lista es un caso de ello, que son lineales. ¿Sí? Entonces se ven esta relación entre distintos nodos. Digamos, los elementos que forman la lista se les llaman nodos. Están interconectados entre sí. En C, con esta estructura autorreferenciada, esa conexión entre los nodos se hace mediante un puntero. Entonces habíamos visto todas las operaciones permitidas con una lista, que era recorrer, insertar, recorrer la lista, insertar un nodo, eliminar un nodo. Y como la lista es como la estructura de datos más genérica, permite insertar nodo en cualquier lugar, eliminar nodo y eliminar nodo en cualquier lugar. Y el recorrido de una lista, bueno, sí, la lista simple, esta que vemos acá, la lista tiene un inicio y la única forma que tiene de recorrer es de forma secuencial, porque tiene un ordenamiento lógico que es lineal, y recorriendo hacia adelante hasta que se llega al último elemento, que queda marcado por el enlace, digamos, el enlace en esta implementación C sería el puntero interno que apunta al núcleo. Los demás enlaces de los distintos nodos intermedios apuntan al siguiente nodo. Esto después hay algunos casos donde uno puede decir, bueno, voy a implementar una lista donde a medida que se van ingresando elementos se mantengan ordenados directamente. Entonces, en ese caso sería una lista ordenada. Entonces ya uno no puede, digamos, la lista en sí, el funcionamiento interno, es como que agrega nodo a cualquier lugar, pero uno no le indica dónde quiere agregar nodo, sino que busca en qué lugar agregar nodo para que los datos de los nodos permanezcan en algún sentido ordenados. Después, bueno, vimos todas las operaciones, cómo se hace el recorrido. Toda esta es la parte de acá como más del detalle de ir teniendo en cuenta es qué se hace con el puntero que apunta al nodo. Entonces recorrer el nodo, después vimos cómo insertar un nodo si la lista está vacía, que sería crear la lista, insertar un nodo al principio, insertar un nodo al final, insertar un nodo al medio, eliminar un nodo, que puede estar al principio, al final o al medio. Vimos todos los ejemplos con estos dibujitos que es un poco más simple de entender y después pasamos a la implementación que está sacada del data, que acá se muestra una ejecución en esta parte de arriba, donde se fueron insertando elementos en una lista y esa implementación del programa lo que hace es ir creando una lista ordenada. O sea, el campo de datos que tiene la estructura autorreferenciada es un char, o sea, el nodo almacena un char, y a medida que se va ingresando nodos a la lista, la función ya de insertar un nodo hace la inserción en un lugar, en el lugar adecuado para que los nodos queden ordenados, en este caso en orden alfabético. Entonces, habíamos quedado por acá, habíamos visto los typedef, las funciones, habíamos visto acá cómo se hace, cómo era la función de insertar, y la habíamos visto en el código, y quedaba por ver la parte de eliminar. A ver si abro acá el código. Y cuando vimos el código, también había surgido la pregunta de, por ejemplo, acá está la declaración de nuevo tipo de datos, que es la estructura autorreferenciada, struct nodo, digamos, la estructura con su etiqueta, y después lo que se hacía es hacer un typedef, donde se llama nodo lista con la N mayúscula,
para poder definir un nodo particular, un elemento de esta estructura, una variable de esta estructura, directamente se usa nodo lista con mayúscula como si fuera un tipo de dato nuevo. Para eso usamos typedef. Y después en el programa que está implementado en el Datatel también había definido un nuevo tipo con typedef, se llama ptr nodo lista, que es un puntero nodo lista. Y había surgido la pregunta de poder hacer esto de alguna otra forma. Esta forma es bastante ordenada y elegante, pero incluso había surgido la pregunta si se puede hacer typedef en una sola línea. Fíjense que acá internamente la estructura, en la propia estructura se utiliza struct nodo lista. Uno podría decir, bueno, ¿por qué acá adentro directamente no uso este puntero? Pero para hacer eso, estos typedef deberían estar adelante de la declaración de estructura. Pero apenas se haga la primer typedef va a decir struct nodo lista no está declarado todavía porque estaría adelante, digamos, o la declaración que la haría después. Entonces hay un orden en el cual se tienen que poner estas líneas, pero se puede hacer de distintas formas. Y acá estuve con la parte de utilizar typedef con estructura autoreferenciada en particular. Sí se puede hacer una sola línea, eso sí se puede hacer. Acá se hace un typedef de struct nodo lista. Acá está el nodo lista y acá está el puntero. En una sola línea, en vez de tener dos líneas acá, eso sí se puede hacer. Si lo compila funciona y si se ejecuta el programita, que este es un programita muy simple, que lo que hace es define una variable de tipo nodo lista, le define un puntero y le asigna la dirección del nodo recién creado. Esto sin asignación dinámica de memoria, nada, simplemente para ver que compila. Esto se llama typedef. Consulta, profe, ¿no hay otra forma de hacer la propia definición de la estructura sin utilizar el typedef? Que yo me acuerdo y creo que había una, que era dentro del mismo struct. Sí. Está más adelante, es la opción. A ver. O sea, fíjate que inclusive para seguir con el ejemplo, ya que lo compilé y lo ejecuté, lo que hace después es imprimir la dirección del puntero. O sea que eso indica que esta estructura se definió bien, este puntero de estructura también, se asignó el valor y imprime el puntero. Como para evitar que el compilador se queje y diga variables no utilizadas. El nodo está usado acá y el puntero inicio está usado acá. Entonces se compila y ejecuta sin ningún guardo. Si pasamos a la opción 2, directamente lo que hace es mezclar las dos líneas, digámosle así, si no escribiera feo la estructura, lo puse en una sola línea. La línea que declara el nuevo tipo con struct y la que define la que hace los typedef en una sola. Entonces acá, por ejemplo, se ve que no está la etiqueta, nodo lista con n minúscula, no está acá, no hace falta. Entonces en la misma línea se utiliza typedef struct y se define el tipo nodo lista y el puntero nodo lista. Entonces, si guardo esto, también compilo y ejecuto. No sé si te referías a eso. Exactamente. Gracias, profe. Son todas alternativas, y partiendo de esta que da el Datatel, son todas opciones de codificación, digamos, ya quedan más que nada a gusto de uno, o que uno diga, no, porque por ahí yo después le cambio el nombre, esto me queda más fácil hacerlo así, o hacerlo así, o tratar de hacer un código que no sea tan rebuscado. Después La otra forma, utilización de memoria es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo lo coloco de no, una forma o de la otra. no cambia nada, no cambia nada. Digámosle que es como flexibilidad en la sintaxis de C. Te permite hacerlo de distintas formas, pero en definitiva, estás definiendo un nuevo tipo que cuando define un nuevo tipo no ocupa memoria. O sea, recién cuando entra el programa, que acá lo que tiene la función main, por otra función, pero cuando se crea una variable de ese nuevo tipo definido, que además es una estructura declarada por el propio programador, ahí nodo va a ocupar memoria. Y puntero también, obviamente. Nodo ocupará la cantidad de bytes que haga falta en la estructura. Inicio, que como un puntero ocupará los 8 bytes que ocupa cualquier puntero. Pero eso es de las variables que se definen en la función main. Ten en cuenta que ahí cuando hablamos de definiciones, porque uno dice, se define tal cosa porque eso ocupa memoria. En este caso, memoria de propia variable. En cambio, esta struct que estaba acá arriba, la primera esta,
lo que hace es declarar un nuevo tipo. Las declaraciones no ocupan memoria. O no, sí, no ocupan memoria. Después otra forma de hacerlo es que le decía, bueno, ¿qué pasa si uno adentro de la estructura quiere usar ya el typedef? Para eso tiene que poner el typedef adelante. Pero si pone el typedef adelante dice struct nodo lista no existe. ¿Sí? Porque va a estar a posteriori. O sea, es como el perfo que se mueve en la cola. ¿Cuál pongo, muere en la cola? ¿Cuál pongo adelante? Si quiero usar typedef acá, tiene que estar antes de la declaración de lista, de struct, digo. Entonces lo que se puede hacer ahí es esto, por ejemplo, que se le dice forward declaration, digamos, como una declaración hacia adelante, dice, bueno, adelante en el programa se va a saber bien qué es nodo lista, qué cosa contiene, cómo está conformada, qué elemento tiene la lista. Pero lo que hace acá, fíjense que tiene directamente un punto coma, es decir, existe algo que se llama nodo lista con n minúscula, que es una estructura. O sea, es una declaración sin indicar qué va a tener esa estructura. Entonces, haría falta, Profe, sí, ¿sería tipo como un prototipo de la estructura o no? Eso mismo iba se a haría decir. como algo parecido al prototipo de función, exactamente. Y en fin, al final la utilidad que tiene, fíjate que el prototipo de función es si yo la pongo al principio, para que cuando adentro del main la llame, sepa que existe y además me pueda hacer un control de si la estoy llamando bien. Y al final, después de main, la defino la función. Entonces hice un prototipo arriba. Esto sería parecido. Pero como no es, se usa un nombre distinto, digo. Es similar, es para advertir al compilador que una cosa existe y me permite hacer alguna corrección del propio compilador. Pero esto se le dice declaración hacia adelante, forward declaration. Entonces acá, struct nodo lista ya sabe que existe, lo puedo usar acá en un typedef y puedo decir, bueno, ahora existe algo que se llama, un nuevo tipo que se llama nodo lista con el mayúscula. Entonces lo puedo usar acá adentro y después puedo poner el punter. Súper rebuscado este ya es como. Y después podrían mezclar cosas de esas, de decir, bueno, ya sube al puntero, en vez de poner definir un otro typedef, lo meto acá, que si hay un montón de formas de hacer lo mismo. No son como flexibilidades de la sintaxis de C. O sea, para la primera, esta opción, que lo único que hace es juntar los dos typedef en uno, sería como, bueno, si no le gusta esto, lo hago de otra forma, pero esta forma bien separada permite comentar cada línea y qué sé yo, me parece más organizada, incluso. Así, pero hay muchas formas. Y otra cosita que había quedado. La semana pasada era en la implementación de esto, esta figura 12.3. Que faltaban los cast explícitos en malloc. La llamada malloc no tiene los cast. En función insertar de malloc. Acá no tenía los cast explícitos. Esto sí es por lo que se llama promoción de tipo. Que digamos cualquier puntero de distinto tipo se le puede asignar un puntero void y se hace como un cast implícito. Pero también uno puede decir, es un cast implícito, ¿sí? Pero eso se hace bajo lo que se conoce como promoción de tipo. Porque hay un tipo que se puede promover a otro y no al revés. Como si uno quiere asignar una variable entero común, le quiere asignar el valor de un char. Bueno, el valor de un char que va de 0 a 255 entra en una variable de 4 bytes. Pero si quiere hacer alfabeto, no. Eso también había quedado la semana pasada pendiente. Es como un int, sí puede ser for, pero no un for, un int. Por cantidad de bits. Sí, podés asignarle un entero a un float, ¿sí? Pero no al revés, porque va a perder la parte decimal. O sea, el compilador te va a advertir, che, mira, está haciendo algo peligroso, va a perder datos. Igual que si asigna entre un entero y un char, que en un sentido lo puede hacer, en otro no, porque va a perder datos. Entonces ahí el compilador te advierte, pero si lo hace en un caso donde no pierde datos, el compilador y el estándar define que lo que se va a hacer es un cast implícito mediante lo que se conoce como promoción de tipo. Después habíamos visto,
que dice acá, insertar, esto lo habíamos visto todo en la función, y quedaba por ver el eliminar, que en este caso, también lo que estábamos analizando acá, lo que nos ha detenido en pensar acá era, ¿por qué hace falta la función insertar eliminar? Pasar en la dirección del puntero inicial de la lista. O sea, al pasar la dirección del puntero inicial, en la función, la variable pasa a ser ahora un puntero. O sea, tengo definida como variable local a la función, algo que se llama ptrs, que es un puntero a un puntero no de lista, o sea, que es puntero. Pero cada vez que utilicemos la variable ptrs con el asterisco adelante, o sea, desreferenciamos el puntero, el primer puntero, estamos haciendo acceso de forma indirecta, digamos, al puntero que está en el main, puntero inicio. Entonces eso nos permite que la función insertar y eliminar pueda modificar el puntero de inicio de lista. En el caso de la lista esta, es porque si quiero agregar un elemento al inicio, quiero eliminar un elemento al inicio, la función insertar y eliminar debe tener esa capacidad de cambiar el puntero de la función main. En el caso de eliminar, se le pide qué elemento tiene que la función recibe el puntero al inicio de lista, el inicio de lista ya de por sí un puntero, y el elemento que se quiere eliminar. Lo que hace es buscarlo, o sea, ir recorriendo la lista con dos punteros, uno tras de otro, anterior y actual, hasta que encuentre el elemento que se quiere eliminar. Eso también lo había visto la semana pasada cuando insertaba, porque también hace una búsqueda en la lista para insertarlo en orden alfabético, en este caso lo mismo, pero va a eliminar o no, en este caso no, el nodo que tiene el valor C. Entonces después sobreescribe, se le cambia el valor al enlace del nodo que tiene el valor B para que se saltee un nodo, asigna un nodo, un puntero temporal acá para liberar memoria y después toma el valor, lo devuelve, y así que acá la función eliminar devuelve un char y al final con free libera la memoria. Si vamos a la función eliminar, la función del código, define la variable local anterior, actual y temporal, elimina el primer nodo, acá se fija si el dato que tiene el nodo inicial de la lista, fíjese que desreferencia el puntero ptrs, o sea que está usando el puntero directamente de main, pero con la posibilidad de cambiarle su valor. Si el valor que se quiere eliminar es el dato que tiene el nodo inicial, si es el comienzo de la lista, carga el valor del puntero temporal, modifica el inicio de la lista, libera el nodo y devuelve el valor. Si no es ese el caso, inicializa los dos punteros con los que va a hacer la búsqueda del nodo a eliminar, empieza a hacer todo el while, que es el mismo que estaba en la función de insertar, para decir, bueno, voy buscando, mediante esta comparación acá, donde hay un nodo que tenga ese valor, siempre y cuando, a medida que los punteros se van desplazando, hasta que se llegue al final, digamos, de la lista. Entonces, después de que sale este while, o bien quedó apuntando al final, esta variable del puntero actual, en ese caso como que no se encontró el valor, o bien el valor se encontró, entonces eso lo termina con este otro if, y elimina el nodo también actualizando los punteros, como en esta segunda línea, o sea, copiando un puntero temporal, actualiza los enlaces, libera la memoria y retorna el valor. Exactamente, muy parecido a lo de acá, pero no tiene que actualizar el puntero al nodo anterior, porque en el caso de arriba era el primero. En cambio, el caso de abajo, que sería como el que está el dibujo acá en la filmina, si el nodo eliminado está por ahí entre medio, tiene que actualizar el enlace de estos nodos anterior y posterior al nodo que se quiere eliminar. Y acá se acaba. Y la función, si no, sí, la función como devuelve un char, en el caso de que no lo haya encontrado, al valor a eliminar, es porque no era el primero, o sea que entró el edge. Entró acá, ejecutó todo este while y me dejó actuar como null, o sea que no entra este if, y lo que hace al final es retornar el carácter nulo para indicarle a la función main que no se encontró el valor a eliminar. Sí, van a preguntar ahí. Sí, ahí el free lo usa para liberar cada valor, digamos. Pero si yo quisiera eliminar completamente la lista. Es para eliminar un nodo, Variable. ¿no? O sea, lo que está eliminando es esto. Los datos, la memoria. Ten en cuenta que cuando se
si lo ejecuto el programa, o sea, cuando lo ejecuté en el ejemplo la semana pasada, decir, bueno, ingresé el nodo que vale E, hizo malo, ingresó otro nodo, ingresó lo va ingresando siempre en orden alfabético. Entonces, en algún momento tengo posiciones de memoria reservadas en forma dinámica con la función malo para almacenar 4 nodos de ese tipo de estructura de autorreferencia. 4 de esta estructura. Y los enlaces internos que me apuntan a la siguiente nodo para hacer esta estructura en forma lineal. Y entonces, en el caso de eliminar, lo que hace es eliminar un nodo, o sea que la libera ahora esa memoria con free y listo. Si quieres eliminar todo, tendrías que indicarle, bueno, eliminame el que tiene letra A, la letra B, la letra C. O sea, esto si vos si te usas una biblioteca general de lista, probablemente pueda tener una función que sea limpiar lista o no sé. Las funciones de biblioteca de C++ o de Python suelen tener esas funciones. Acá el Date no le implementa, pero si vos la quisieras eliminar de forma completa, deberías hacer un recorrido eliminando nodo por nodo. Podrías agregar acá. No, por no. Te podría agregar. O sea, una a través de función. un while, profe, ¿no? Que le mete un while que vaya una a una enumerándolas mientras las va eliminando. Sí, o sea, vos lo va a tener que hacer un proceso de recorrer la lista, que ya vimos cómo lo hace, y acá la función imprimir te muestra cómo se recorre. Y a medida que va haciendo eso, va eliminando un nodo. Va haciendo un free del puntero, digamos, a medida que se va moviendo, y listo. O sea, pero cada vez que liberemos un nodo, va a haber que hacer ese temita ¿cómo se llama? Del auxiliar. Porque no lo podemos borrar de atrás para adelante. Bueno, ahí está. Sí. No se puede bajar de atrás para adelante. Bueno, ahí está el tema de. Estaría bueno, tomarlo como ejercicio. Si ahora fue la implementación del Date, me creo una función nueva que sea eliminar lista completa. Pero suponete que lo quisiera hacer así como está acá, como acá se explica el recorrer una lista, voy a decir, bueno, inicio no tiene sentido que lo cambie o no lo cambie, porque la función eliminar lista completa me lo tendré que poner a null. O sea, tiene que recibir el puntero inicio como puntero porque tiene que ser donde inicia la lista, y al final me le va a cambiar el valor, me va a poner null, para que main sepa, la lista la tengo vacía. Entonces, que vos adentro de la función le modifique el puntero inicio no tiene ningún sentido, porque al final le cambia el valor. Antes de hacer return, le asigna null a ese punto. Y después lo que tenés que hacer es, probablemente te haga falta un tempo para decir, bueno, borro esta, o te haga falta 2 punteros, porque está bien, si lo borras, perdés este enlace, digamos, probablemente tenés que copiar un puntero siguiente, para decir, bueno, ahora sí borro esta, y moviendo, capaz que de a 2, como hace la función eliminar de ahí, que va trabajando con un puntero actual y siguiente. Entonces el actual te sirve para eliminar y el siguiente te sirve para hacer un reacomodo de puntero y poder moverte hasta que llegue al final. Esto es fácil, es ponerse y pensarlo en términos de dibujito en un papel antes de sentarse a escribir el código, y cuando ya lo tenés analizado en papel, la implementación de las funciones son copiar y pegar las que ya están hechas acá en el ejemplo del Date. No hay muchas otras formas de hacer lo mismo. Pero sí, hay que recorrerlo, hay que eliminar en orden, pues no podés ir de atrás para adelante, hay que eliminar de inicio al final, y después hay que ver cuántos punteros, si me hace falta uno o dos punteros intermedios, o temporales, digamos, para poder trabajar con eso. Y si me hace falta dos, probablemente puedo usar de inicio, como también porque le puedo cambiar el valor, y uno más. Entonces, Y hacer, profe, que busque, por ejemplo, null menos 1, o sea, hacer que busque el final de la lista y que borre el menos 1, o sea, el anterior. Entonces, de esa forma va borrando siempre el anterior y el próximo se va haciendo null. De esa forma no tenés que hacer todo el recorrido como tal, sino que el programa ya busca el último y de ahí va borrando. O no se podría. a ver. Pasa que no es que busca, o sea, no hace una comparación. Sí, hace una O sea, comparación, perdón, pero lo recorres claro. y que directamente, o sea, vos tenés ahí la lista del inicio. Hace el while, entra, bla, 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 busca y se lleva al null. Bueno, cuando encuentra la posición null, que se vaya para atrás y la borre. Por ende, ese va a ser No null. podés.
No puedo. Fíjate que vos, si no querés modificar inicio, este puntero te quedó acá. Y este puntero lo fuiste moviendo, o sea, asignándole a temp el valor de los sucesivos enlaces, hasta que este punto acá. ¿Cómo sabes que llegaste al final? Y porque el enlace de este nodo dice null. Bueno, ahora me quiero volver. No tengo nada que apunte acá. Para decir, voy a sobreescribir temp con el valor del nodo anterior. O sea, en el bucle anterior, si esto estaba en un while, temp apuntaba 8. Pero como hice un pasito mal, le sobreescribí el valor y le cargué a temp, le cargué el valor que tiene el enlace interno del nodo 8, con el valor 8, y ya está. Lo No sobreescribí. puedo, exactamente. Por eso, como que hay que recogerlos con 2. Ahora, si los recoges con 2, probablemente también pueda aprovechar el inicio y cambiando el valor y uno más. Profe, Pero no hay forma de irse para atrás en la y la lista. función while En la lista. usando inicio, o sea, borrar inicio hasta que apunte a null, hasta que el puntero que está en... ¿Esa no sería la más eficiente? Sí, sí. Sí, parece que sí, esa. Pero, a ver. Buffer inicio. Lo que pasa es que vos tenés que tener un puntero, poner que sea inicio, apuntando acá, que es el puntero que le va a pasar a la función free. ¿Sí? Como eso vos lo querés hacer en un while, a free siempre le va a pasar un inicio. O sea que free en el siguiente bucle va a tener, inicio, perdón, en el siguiente bucle va a tener que apuntar ahí. Ahora, si ya la borraste este nodo, no tenés forma de a inicio asignar el valor que tiene ese enlace para que pase a apuntar al siguiente nodo. Entonces te hace falta un nodo temporal. ¿Está bien? Suponete que pones un nodo temporal que tome el valor de inicio. Adentro del while lo primero que hace es eso, temp igual inicio. Después lo que hace a temp le pone el valor del enlace y elimina la memoria con inicio. O al revés, inicio le toma el valor del enlace para que inicio se mueva y elimina con temp. Y después vuelve a hacer el mismo valor. Temp lo igual a inicio, voy a apuntar de ningún lado. A inicio lo mueves tomando el enlace a través del puntero temp. Elimina con el inicio y así. Pero tenés que ir trabajando con 2, porque si no, no se puede. O sea, no se puede porque si vos si trabajas con un solo puntero, si fuera este solo puntero, en el momento que haces free para eliminar esta memoria, ya perdés el valor del campo interno de la estructura que tiene el puntero que va a apuntar al siguiente. Entonces, en un momento la tenés que copiar a ese puntero. Y ahí ya tenés un puntero auxiliar. Sí o sí hay que trabajar con 2. Pero se lo dejo de ejercicio para que lo piense. Pero está bien, digamos, o sea, la pregunta estaba bien, pero decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hago si quiero eliminarla toda de la lista? Bueno, si lo ejecutamos acá el programa, van a ver que no queda otra que insertar un elemento de la lista. Letra C, inserta un elemento de la lista. Letra A, inserta un primero. Inserta Z, inserto por allá. Inserta B, función M. Inserta Y. Ya tengo ahí 5 nodos en la lista. Lo quiero ir borrando. Opción 2. Yo quiero borrar la letra B. Pongo opción 2. Yo quiero borrar la letra D. No existe. Eso es porque la función eliminar devolvió el carácter nulo indicando no estaba ese valor ahí y el main imprime eso, no se encuentra. ¿Qué quería hacer? Eliminar el nodo que tiene valor Z, eliminar el nodo que tiene valor A, eliminar el nodo que tiene valor C, y me queda un único nodo, eliminar. Pero bueno, eso se ve claro al principio del programa, 3 para salir, que la opción que uno puede hacer con la lista es insertar un elemento, eliminar un elemento y salir. No tiene una opción buffer lista completa, pero se le puede agregar fácil. Pero la pregunta está buena porque es hacer otro procedimiento, es recorrer y borrando. No te queda otro que recorrer en el orden y ir borrando no. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Después lo dejo para que ustedes les piensen. Bueno, y lo agreguen como tarea. Clase de lista enlazada. Ahora sí vamos a ver esto de que no se puede ir para atrás en esta lista que acabamos de ver siempre, en otras sí. Las listas anteriores se denominan listas enlazadas simples. Esto porque tienen un solo enlace que va para un lado.
no sé si para adelante, arriba, qué sé yo, pero son elementos sucesivos y el enlace apunta al siguiente elemento. Solamente puedo pasar al siguiente, siempre arrancando del principio. También existe lista doblemente enlazada en la que cada elemento tiene dos punteros. Entonces ahora ya no tengo un único enlace, tengo dos. Uno al siguiente y otro al anterior. Una lista doblemente enlazada se puede recorrer en ambos sentidos. Bueno, pero ahí ya tengo un montón. Hasta le agrego operaciones que puedo hacer. Ese recorrer que teníamos antes, que era con el puntero T inmóvil, ahora lo puedo ir hacia adelante y para atrás. Entonces ahora se amplía las posibilidades. Si quisiéramos hacer un programa de ejemplo como el de recién, tendríamos que darle más. Las funciones se tendrían que ampliar tanto. Si además los extremos apuntan entre sí, se tiene un anillo lógico. Una lista de anillos lógicos se puede recorrer de forma circular. Veámoslo con un dibujito porque es más fácil. O sea, ahora inclusive la estructura autorreferenciada tiene el miembro, o los miembros en general, debería tener más, que almacene el dato, los datos útiles, el nodo. Y después tiene dos punteros. Uno que apunta siempre al nodo que está en este dibujito hacia la derecha, y otro que apunta al nodo que está hacia la izquierda. Entonces ahora sí esta lista la podría recorrer en dos sentidos. ¿Está bien? El último nodo de la derecha, que el puntero del medio es el que apunte hacia el final, está null. Eso está bajo invertido. Y el primer nodo, el de más a la izquierda, que debe tener el puntero que apunte a un nodo anterior, está null. ¿Está bien? Esta es una lista doblemente enlazada. Sí. Se puede recorrer en ambos sentidos, pero siempre desde el inicio o el final, ¿verdad? Y acá al no haber inicio y final, sí, podría, sí, en realidad puedo tener que saber que en la función main tiene un puntero de acceso a la lista y en algún sentido saber dónde está apuntando. Pero ese puntero en cualquier momento podría estar apuntando a cualquier lugar. El puntero inicio o puntero lista, poner que tenga un puntero que se llama lista, del main, podría estar apuntando ahí o acá. No necesariamente tiene que estar apuntando al inicio. En otro caso, como se podía recoger siempre al mismo lado, y bueno, tengo que partir de inicio si los quiero recoger todo. Si no puedo volver y el puntero inicio lo dejo al medio, y al vicio, los nodos que están hacia adelante no tengo acceso. En cambio, en este, el puntero de acceso a la lista, digámosle así, de la función main, podría estar en cualquier lado. Entonces, en cualquier lugar que esté, le digo, bueno, a ver, si el puntero que apunta a la derecha no es null, bueno, porque me puedo seguir cogiendo hasta allá. Puedo llegar hasta el final. Y si el puntero que apunta hacia la izquierda no es null, puedo coger por otro lado hasta que llegue el que apunta a null. O sea, ya no tendría un puntero inicio, sería un puntero a la lista, algún nodo de los que están ahí. Y otro caso más, para lo que decía la Filmina ahí. ¿Qué pasa si ahora el puntero del nodo más a la derecha, que apuntaba al que le sigue a la derecha, lo apunto al inicio, al de más a la izquierda, digamos? Y el nodo que estaba más a la izquierda, el puntero, perdón, que apuntaba hacia la izquierda, que antes estaba null, lo apunto al final. Bueno, ahí tengo lo que decía la Filmina anterior, que es un anillo lógico. Entonces, esto ya no tiene ni siquiera inicio y final. O sea, piénsenlo como esto todo doblado y hecho un anillo. Entonces, hay un puntero que apunta ahí y me puedo ir mover por cualquier lado en cualquier momento. Entonces, acá ya, si en este ejemplo, que lo que preguntaba es decir, bueno, tengo que tener un puntero inicio. ¿Qué es el inicio? Ya había por lo menos una ambigüedad, decir, bueno, ¿será acá o será acá el inicio? Bueno, no sé. En general, puedo tener un puntero en el main que apunte a cualquier lado porque puede ir igual. Pero ahora si cerramos, si conformamos un anillo, dándole valor a estos punteros extremos, digamos, ya no hay extremos en la lista, ahora tengo un anillo, ya no tiene ni siquiera sentido hablar de inicio y final. Tengo un puntero al anillo, ¿no? A algún nodo de ese anillo lógico. ¿Está bien? Fíjense que hay como se abren muchas posibilidades acá. Y en los anillos se agregan las cosas de forma aleatoria directamente, porque si querés agregar o eliminar algo. Sí, eso queda a la lógica o a la aplicación que vos quieras. Como decía antes, la lista simple, que venimos analizando recién, el programa del DAI te la crea ordenada. En algunas implementaciones de Python, lo que sea, vos le podés cargar valores a los nodos, inclusive de distinto tipo. El primer nodo puede tener un índice, algún float, el tercero una cadena, qué sé yo. Y si vos eso lo querés ordenar, y bueno, por ahí no tiene ni siquiera sentido pensar una lista ordenada. Pero también si hay lista ordenada, o sea, debería haber algún campo, algún dato que tenga el nodo que te permita decir,
Este es el valor por el cual se basa el ordenamiento. Eso para la lista simple. Y la lista esta doble, nada, poder agregar, eliminar, el lado que quiera. Este yo el único caso, fíjense que acá lo que estamos analizando es cómo se recorre, más o menos cómo está ordenado esto, aunque todos los elementos son lineales, esto, digo, bueno, se puede conectar al final con el principio y como darle forma de anillo. Lógicamente, en realidad es una estructura lineal que no tendría fin. Cuando llego al final, vuelve al principio. Cosas así. Siguen siendo estructuras lineales. Pero acá, lo que nos estamos olvidando por ahí, lo más importante es que esto es dinámico encima. O sea, más allá de que para un programa me sirve hacer lo que esté ordenado, entonces para eso cada vez que le llamo a una función insertada va a tener que ver dónde lo busca. Para otro caso puede hacer falta que no esté ordenado. Puedo tener lista simple, doble o anillo, dependiendo de para qué quiera usar este tipo de datos. Pero lo más importante por ahí es que además esto es dinámico. Acá el dibujito tiene 4 nodos, en un momento puede tener 2, en otro momento puede tener 100 o 10.000 o lo que sea. ¿Está bien? Yo lo que he visto, sí, de esto, no lo que he visto, sino lo que se usa capaz que más aplicado a embebido, esta estructura de anillo, pero ya sacándolo de la parte sacándolo de lo que sería memoria dinámica, sino que esto se podría implementar inclusive con un arreglo, es hacer algo que se llama buffer circular. Es decir, bueno, si esto lo pensamos de forma así circular, como de anillo, es decir, bueno, tengo lugares para almacenar datos en forma de anillo, digamos, que no puede cambiar el tamaño. Acá tengo 1000 o 500, lo que sea, lugares. Y esto se suele usar para ahí, como vimos la otra vez cuando vimos la WART de la Amiga 328, es decir, bueno, si el periférico, si el hardware recibe un dato y el programa no estuvo constantemente mirando, me llegó un dato nuevo, bueno, se guarda en un registro interno de la WART. Si a su vez recibe otro, bueno, tenía dos registros ahí que se llamaban FIFO, es decir, bueno, el que se recibió primero pasa a ocupar el segundo nivel y entra uno nuevo. Bueno, el programa ahí, el main, tiene que ir sí o sí a algún lugar donde diga, che, hay un dato nuevo, sí, lo saco y lo uso porque si se vuelve a recibir otro, bueno, se pisará, se sobreescribirá el valor, o perderé, o qué sé yo. Entonces, lo que se suele hacer por ahí a nivel software es implementar esto que se llama buffer circular. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, la web va recibiendo valores, lo copia acá. Después recibe otro valor, lo copia en el que sigue. Después recibe otro valor, lo copia en el que sigue. Esto se puede hacer con un arreglo unidimensional de C y con punteros, ¿no? Sabiendo que cuando llego al final tengo que volver al principio. Y así. Entonces, lo que se puede tener acá sí son dos punteros, es decir, bueno, hay una función en el programa que se encarga de, cada vez que la web recibe un valor, lo copia y lo circula. Y después la aplicación dirá, bueno, ¿tengo datos nuevos? Sí. Entonces trabaja con otro puntero. Es como que hay una parte del programa que me va cargando su circular y el programa que le hace falta me lo va a descargar. Entonces tengo como dos punteros dando vuelta ahí, que uno es el que llena los datos y otro que sirve para sobreescribirlo. Y cuando los dos punteros están apuntando al mismo lugar, significa que no hay nada nuevo, digamos. Entonces, cuando a medida que llegan datos, se va moviendo el que llena, y a medida que se van sacando, se va moviendo el que consume, digamos, los datos. Esto de pensar una estructura así circular, yo lo he visto implementado, alguna vez lo hemos implementado también en la facu, buffer circular, pero para sistemas embebidos. Pero ahí no estamos hablando de memoria dinámica, porque no se puede tener una función malo y algo en un microcontrolador, porque en la PC es malo que le pide memoria del sistema operativo. Ahí no hay sistema operativo. Pero uno puede emular o simular o hacer algo muy similar a un anillo lógico, ser un buffer circular, con un arreglo unidimensional y manejo de punteros. Pero acá, de nuevo, lo que por ahí no hay que perder de vista, cuando vamos generalizando estas cosas, es que además esto es dinámico en el sentido que cambia de tamaño en tiempo de ejecución. Además de que lo puedo recoger de un lado para el otro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, consulta. La diferencia que hay entre la simple y la doble en espacio como tal y en proceso, ¿hay mucha diferencia? ¿Hay poca? ¿Es más conveniente siempre usar la doble? ¿Por qué?
No, fíjate que acá no hay una conveniencia o algo que uno pueda eh, enunciar así como regla de oro. Pero lo que vimos del principio es decir, bueno, entender el problema, o sea, qué es lo que voy a tener que resolver mediante un programa, y antes de pensar cómo va a procesar el dato, pensar cómo lo va a guardar. Yo voy a decir, no, pero mira, acá me va a hacer falta buscar un dato que, no sé, o que voy a tener que ir hacia adelante, hacia atrás, o bien decir, bueno, voy a ir guardando datos, pero como le decía recién, la estructura dinámica puede crecer hasta cierto valor y después no más. Entonces, en ese caso, nada, puedo sobreescribir los datos viejos, los primeros que escribí, entonces ahí tenés como algo que circular, si llega al final o al principio. O sea, el problema particular te va a definir qué tipo de estructura de datos va a utilizar. Ahora, lo que sí veíamos la semana pasada es que yo le había dicho que todos los ejemplos del Data trabajan con estructuras, el elemento que conforma el nodo son estas estructuras autorreferenciadas, que en general los ejemplos es el dato útil, es un int, un char, int y char, basta, no hay más ejemplos. Pero que no tiene sentido, digamos, nadie va a hacer un programa con estructura dinámica de datos donde lo que tenga que guardar un entero. Y el entero ocupa 4 bytes y el puntero que está ahí me ocupa 8. O sea, estoy ocupando el doble, son 200% en memoria cada vez que pido malo para guardar el puntero que me apunta el siguiente elemento. Ocupo 2 bytes, 8 bytes, perdón, y 4 para el dato útil. O sea, lo útil en estas estructuras de datos es el dato, o sea, el numerito, en este caso la letra, el ejemplo que vimos así. Entonces esto tiene sentido para cuando uno quiere almacenar, no sé, los ejemplos típicos que muestra el data, digamos, nómina de empleado, no sé, los alumnos escritos en la facultad, inclusive vos podría decir, bueno, los voy a ordenar, mi lista va a ser ordenada, pero usando el número de legajo, como el dato no va a ser único, sino va a tener nombre, apellido, todos los datos personales que hagan falta, y legajo. Bueno, entonces la lista va a estar ordenada por legajo. Entonces, no, por ahí no tiene sentido de hablar de estos ejemplitos simples, decir, quiero tener un solo dato entero. Bueno, seguramente lo que vos puedas hacer con esta lista dinámica, lo puedes hacer con arreglos unidimensionales en C, y si querés cambiarle tamaño en forma dinámica con malloc y free a los arreglos. Ya están ordenados en forma lineal y todo. Y después, si nos vamos a la lista doblemente enlazada, peor aún. O sea, imagínate que vos tenés un entero que ocupa 4 bytes y necesitas dos punteros que ocupa cada uno 8. 16 bytes para hacer todo este enlace, los enlaces entre nodos, cuando el dato te ocupa 4. Es un despropósito. Y el ejemplo ese que vimos fue así, que tienes un char, o sea, va a tener el dato que tiene un solo char contra 16, un byte contra 16 bytes de los dos punteros. Entonces, obviamente que en memoria RAM, digamos, que ocupa esto, en el segmento heap del proceso, digamos, cuando vos vas haciendo malo, a la vez, podríamos decir que es más deficiente en memoria las doblemente enlazadas que las simples. Pero te da más flexibilidad. Si tu aplicación lo merece, capaz que vale la pena pagar el costo de la memoria. Pero siempre eso hablando de que el dato que vos querés gestionar en esa lista es lo más importante en todo el espacio que me ocupa esto, si no tiene sentido. Esto porque son ejemplos como ejemplos de juguete, y cuando pone un campo de datos que es un entero, te queda fácil de hablar de lo que sería el ordenado. Si pone un char también, quedaría ordenado en orden alfabético, como este ejemplo. Pero siempre hay que pensar que esto sirve para software, pensémoslo más alto nivel, o donde el campo datos tenga más cosas que esto, si no es súper ineficiente en memoria. Ahora, si vos te pensás en términos de eficiencia, por ahí así en búsqueda o no sé qué, y bueno, una lista doble enlazada, vos podés ir para un lado para el otro, no necesitas recorrer todo, entonces capaz que sea más rápido poder encontrar algo una doblemente enlazada que una simple, pero siempre dependiendo del problema. O sea, inclusive si querés buscar algo rápido, la estructura ideal sería el árbol, que ya lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces depende de en dónde lo quiera aplicar a la estructura de datos, cuál es la que más conviene. ¿Alguna otra cosita? Si no, pasamos a las otras listas, a las otras estructuras de datos. No hay Sí.
No es muy caro perder la aleatoriedad, o sea, poder acceder aleatoriamente a las variables Mm. por la memoria en coste algorítmico. Nada, claro, eso de la aleatoriedad, esto lo decía acá también al principio, comparación entre las listas y arreglos, acceso aleatorio, digámosles, no sé, estaba acá. No existe un índice como si existe en el arreglo para acceder a los elementos de la lista, no existe un índice. Entonces, bueno, puede decir, voy y leo qué valor tiene tal elemento del medio por ahí de la lista. Si una lista simple, tenés que arrancar al principio y moverte, recorrer la lista hasta el nodo que te haga falta. Entonces, no tenés acceso aleatorio en la lista. Ni en la simple ni en la doble, porque no hay un puntero que te apunte a. No hay un índice que apunte en el elemento y el puntero, así sea una lista doble que decía, bueno, puede estar en cualquier lugar, nunca saben en dónde quedó la última acción que hiciste de insertar, eliminar o recoger, dónde quedó apuntando. Si voy a decir, a ver, acceder al elemento décimo, y bueno, en una doble enlaza ni siquiera tiene un inicio como para decir a partir de cuál contar hasta 10, digamos. Entonces, acceso aleatorio, sí acá, acceso aleatorio, decía acá sí se pierde de forma completa. Pero estas estructuras están enfocadas hacia otra cosa, hacia otra, con otro fin. Tengan en cuenta también que acá, lo que le iba a decir recién, estructura de datos, acá en la materia nosotros lo vemos como decir, bueno, es como, están los contenidos mínimos de la materia, pero es como para que tener una idea, esto ya es como programación un poco más alto nivel. Lo que vimos cuando vimos periférico y programación Amiga 328 es como súper bajo nivel, muy pertinente a la ingeniería electrónica. Esto es más alto nivel. En otras carreras, inclusive esta temática, se dan en conjunto los estructuras y los algoritmos. Es decir, bueno, ¿qué algoritmo puedo aplicar a una lista? Simple, doble, así como en un arreglo unidimensional puedo ordenarlo y puedo buscar. Existen muchísimos algoritmos para ordenar, buscar, algunos con sus ventajas y desventajas. Con las listas, las pilas, la cola y todas estas cosas, también existen algoritmos, más que nada por ahí con los árboles, que son como estructuras más generales, pero que acá no se incluyen, porque si no, la unidad debería por lo menos un par de meses. Y el resto de las temáticas, digamos, que también hay que cubrirla, no se llega. Y en los contenidos mínimos dice estructuras de datos, ni siquiera habla de los algoritmos que se aplican. Entonces, como que queda medio una pata chueca y falta algo. Es como si ustedes vieran el arreglo y dicen, ¿para qué se usa? En informática 1. Bueno, después cuando tiene una estructura lineal de tamaño fijo, de elementos de un tipo, es una arreglo dimensional en C, ¿para qué me sirve? Y si metí datos ahí todos juntos, los puedo ordenar, es más fácil buscarlos si los tengo ordenados, o si no lo puedo buscar sin ordenar, tengo que hacer una búsqueda exhaustiva, puedo hacer que el elemento que me haga falta encontrar sea el último, pero vos sabes qué te permite hacer, que podés hacer con los datos ya metidos dentro de un arreglo. Esas operaciones, y existen algoritmos para esas operaciones. Entonces acá como que falta esa pata, entonces por ahí queda medio enclenque, y no termina de dejarme la idea. La lista inclusive es el elemento más genérico, y por ahí lo que se usa, inclusive que tiene más aplicaciones por el lado de embebido, y lo vimos con esa FIFO que le decía que tiene la WARP, son las dos estructuras que vamos a ver ahora, que son las pilas y la cola. La lista es como súper genérica, y cuando pensamos que pueden tener doble puntero, lo podemos interconectar por un lado para el otro, si es un anillo que se va, la complejidad crece más todavía. En cambio, estas otras, la pila y la cola, se basan en la lista, pero son más simples. Y después la súper más genérica es el árbol, que inclusive tampoco es la más genérica, porque existen los grafos que generalizarían más todavía los árboles. Pero ya ahí los vamos a algoritmos y cosas, estructura de datos y algoritmos más complejos que nada. Hay libros completos y materias completas sobre esa temática. Así que ahora entraríamos en lo que es pila, que como le decía recién, es una versión simplificada de la lista. ¿Está bien? Entendiendo la lista y entendiendo cómo se programa, por lo menos el ejemplo que está en el data, este es más fácil todavía. La pila
Se la conoce como una estructura de último a entrar, primero en salir, o LIFO en inglés. Last in, first out. Último en entrar, primero en salir. Y hay una versión restringida de la lista enlazada. Y acá piénsenlo en términos de una pila de platos. Por eso, en vez de pensar horizontal a esto, capaz que si tengo un inicio y me muevo, ya sea hacia la izquierda o derecha, hacia el C, me muevo hacia el final. Esto conviene pensarlo en decir, bueno, tengo una base y voy apilando cosas hacia la cima. O sea, lo que uno pone, pues primero en entrar, último en salir. No, último en entrar, primero en salir, perdón. Último en entrar, primero en salir, porque es como lo que voy apilando. El último en salir, lo primero que puse en pila, pienso en la pila de plata. La pila se referencia es decir, bueno, ese puntero que está en main, mediante un puntero al elemento superior. Entonces acá ya pensé que hay un orden, pueden pensar en vertical más que horizontal, y hay que definir a null el miembro del enlace, si el miembro del enlace, o sea, el puntero es interno al nodo, del último nodo, o sea, que quedó en la parte inferior de la pila, que está, digamos, abajo de todo. Entonces, esto sería una representación similar a la que venimos haciendo, ¿cierto? Lo ven vertical, el nodo que tiene el enlace a null, que tiene valor 52, estaría abajo todo, apilado a ese está el 8, apilado hasta el 10, y en la cima está el 20. Entonces ahí estaría como un orden vertical. Entonces, si yo quiero extraer un elemento, dice que el primero en salir es el último en entrar. Lo único que puedo sacar es el 20. Entonces ahora va a pasar la cima, va a pasar hasta acá. Si quiero extraer un elemento, tengo que sacar el 10. O sea, así como los platos. Apilo y después desapilo desde la cima. Y el último en entrar, el primero en salir. El primero en entrar, que sería este, es el último en salir. Tengo que desapilar todos para llegar al 52. Es similar a una lista, pero con operaciones restringidas. Se agregan y extraen elementos desde la cima. O sea, sería como el equivalente a poner al inicio y extraer del inicio en lo que era la lista. O sea, no puedo poner entre medio en el final y extraer del medio y del final. Extraer, se refiere extraer, es decir, saco el valor y además elimino el nodo. Acá también, ¿no? Extraer, es decir, si habla de extraer acá, es decir, bueno, extraigo este valor y elimino el nodo. ¿Qué dice acá? Agregar un elemento se agrega a la cima. La función que agrega el elemento a la pila se llama push, como empujar, o sea, poner algo. Y extraer un elemento se extrae también de la cima. Y la función se llama pop, como sacar. Push y pop, inclusive en programación estos mismos términos se usan para otras cosas. Push y pop. Poner en la pila y extraer de la pila. Agregar un elemento es similar a agregar al inicio en la lista. O sea que primero tengo que crear un nodo, crear asignación dinámica de memoria, almacenar el valor del nuevo nodo que quiero que tenga, poner el enlace del nuevo nodo para que apunte al mismo lugar que apunta a la cima, y luego hacer que cima tome el valor del puntero nuevo, para que cima apunte al principio. O sea, hacer esta asignación, cima igual a 9. Nuevo, el puntero que me volvió malo cuando asigné memoria y creé el nodo nuevo. O sea que acá está el proceso de insertar o poner un elemento a la pila, que sería push, con el valor 20. Hago push con el valor 20, crea nodo, pone el valor, actualiza el enlace del nodo recién creado y sobreescribe el puntero a la cima, porque ahora hay un nuevo elemento apilado. Extraer también, similar, esto es similar a eliminar el primer nodo en una lista. Tengo que poner un puntero temporal a ese primer nodo, o sea, temporal igual a cima, para que apunte al mismo lugar. Muevo puntero cima, que sería la pila, digamos, el acceso a la pila, puntero de acceso a la pila. O sea que a cima le asigno el valor que tiene este enlace de acá. ¿Cómo hacer ese enlace? A través del puntero temp. O sea, temp, flechita, puntero siguiente, cargo ese valor a cima, para que apunte ahí. Después con el puntero temp hago free este valor, de este enlace, de este nodo, perdón. Obviamente ya guardé ese valor y lo devuelvo. O sea, uno cuando hace push es porque quiere sacar el dato de ahí. Devolver el valor obtenido previamente guardado. Sería eso. Y acá están los 4 pasos para eliminar un nodo a la cima. O sea, que agrego en la cima y extraigo en la cima. Push, pop. Puse el valor 20,
Puse el valor 52, puse el valor 8, puse el valor 10, extraigo un valor, me devuelve el 20, extraigo otro valor, me devuelve el 10, extraigo otro valor 8 y 52. Voy apilando valor y voy a desapilar. La única forma de cargarle datos y consumir los datos de una pila es en ese orden. De abajo hacia arriba o apilando. ¿Se entiende el concepto de pila? La pila no se puede recorrer. ¿Está bien? Si quiero ir accediendo sucesivamente los valores, lo tengo que ir extrayendo y haciendo algo con esos valores. Sí, profe, ¿se entiende? Es más simple, o sea que entendiendo el otro, ¿Puedo dar un ejemplo de utilidad real? No un ejemplo del Deitel. la pila, a ver, yo en particular nunca lo usé en algún algoritmo. La pila es lo que hace internamente, no sé si lo gestionará el compilador, calculo que sí, pero cuando va haciendo, el ejemplo que vimos la semana pasada era los staff frame de cuando se va llamando, cuando un programa va entrando de forma anidada a funciones. Cada función le crea sus propias variables, ¿está bien? Pero cuando entré la función main, entró una función A, entró una función B, entró una función C, las únicas variables que se ven son las de la función C, ¿está bien? Porque estoy localmente esa función. Entonces ahí se puede ver cómo se van apilando, que en la exposición de memoria, esas memorias se reservan, la exposición de memoria para guardar esas variables se reservan en el segmento que se llama stack, justamente es pila, y lo que le permite justamente al programa en ese momento darle acceso a las variables que están definidas en la cima, o sea, en la stack frame, o sea, el bloque de stack que está en la cima, porque la función más anidada, a medida que se va haciendo return, esas variables se eliminan porque dejan de estar, o sea, eso sería como sacar un elemento de la pila y se return, y ya no desaparece esa variable, la variable de la función C no está más, me fui a la B, ahora vuelvo a tener acceso a la B y hacia la A hasta volver a main, digamos. Eso lo gestiona el compilador, lo gestiona el sistema operativo, de cómo se va haciendo uso de la memoria, el segmento stack en particular, de un proceso en ejecución, cuando se van anidando a llamada función. Es un ejemplo muy gráfico de uso de pila. Después hay que ver algorítmicamente dónde puede servir. Pero por ejemplo, o sea, si lo comparamos con la otra que vamos a ver que es la cola, que se dice FIFO, o sea, primero una entrada, primero salir, que es como una caja de supermercado, decir, bueno, vos venís a hacer una cola, y yo llegué primero, lo lógico que me atienden primero. Bueno, a nivel hardware también se usa mucho, decir, bueno, tengo algo como la FIFO de una WART. La FIFO de la WART de la Mega 38 tiene 2 niveles, pero una un poquito más elevada tiene 16. Eso significa que la WART puede ir recibiendo bytes sin que la aplicación las consuma, se extraiga esos datos y haga algo. Entonces, ¿dónde se van guardando? En una cola. ¿Por qué te sirve monoestructura cola o FIFO? Y porque después cuando el programa los va leyendo, los quiere leer en el mismo orden en que se fueron recibiendo. Ahí sería mal. A nivel hardware se ven más aplicaciones para FIFO. En cualquier producto, cosa o circuito integrado, algo que trate de comunicación va a tener algo FIFO. Sería como un buffer, como algo donde los datos quedan ahí intermedio, pero vos te quedas segura de que cuando los saques de ahí lo extraigan en el orden en que llegaron. La pila es alfabeto, lo vas trayendo en el último que entró. Para un algoritmo concreto no se me ocurre dónde pueda usarse más allá de eso que hace el compilador propio. ¿Cuál es este ejemplo? 12.8. No puede servir para tomar medidas, muchas medidas sucesivas, y después procesarla y después volver a tomar medidas, llenando y vaciando el stack. No sé, medir qué sé yo, las palpitaciones de una persona durante un tiempo, procesar eso, decir está bien, mal, vaciar el stack, volver a tomar todo, procesar todos los datos, volver a vaciar. Sí, yo lo haría con una FIFO esa también. O sea, ahí lo que se me ocurre, yo lo haría, sí, lo haría con una cola más que nada. Puedo decir, bueno, si el dato que estás midiendo tiene un significado temporal, decir, bueno, los pulsos, el ritmo que vino, el nivel de la señal que vino, como vos lo ves generalmente en un gráfico, tiene
coordenada tiempo, te interesa el tiempo, bueno, voy a decir, bueno, a medida que van llegando los datos y después lo quiero ir procesando, quiero procesar primero el primero que llegó y no invertir el orden, usaría una cola, no usaría una pila. Porque si no estoy invirtiendo el orden. Lo que sí podría buscar, estaría bueno chusmearlo por ahí, esa página que le dejé en algún momento de Acepta el reto. Acepta el reto era porque ahí uno podía buscar los problemas, y lo que está bueno de esa página es que tiene problemas. No es decirte, a ver, programate una pila, anda ponerle datos, después traerlo de ahí, ponernos una cola y qué sé yo, y decir, ¿para qué quieres eso? ¿Qué sé yo? Para ver si te salen escribir las funciones. En cambio, los del Acepta el reto de esa página son problemas. Dice, bueno, no sé, había muchos problemas de lógica, así ahora no me acuerdo ninguno. Pero es decir, cuando vos te pones a pensar en lógica del problema, decís, pucha, acá me serviría usar una pila, me sirve usar una cola, me sirve usar una cola, otra cosa, etcétera, una lista o lo que sea. Inclusive cuando vos vas y los buscas los problemas, decís, bueno, hay problemas que se tengan que resolver, porque la forma más directa de resolución sea mediante una pila. Entonces, ahí podemos encontrar ejemplos de aplicación de estas estructuras en general. Por ejemplo, basado en problema. Después, si voy a decir, a ver, no quiero usar una pila, quiero usar un arreglo unidimensional de estilo C básico, probablemente se puede hacer, pero te lleve 4 o 5 veces en pensarlo e implementarlo. Si vos lo enfocas el problema, resolverlo con una pila o la estructura que le corresponda, puede ser mucho más rápido llegar a la solución. De ahí podríamos mucho más, ya voy a ver qué hay. Está bueno porque hay muchas formas de buscarlo los problemas. Uno puede buscarlo por el número de problemas, por la temática que abarca, etc. Acá está el ejemplo del data de la pila, que es el 12.8 creo que, y dice, la opción que te da el menú es introduzca su elección, 1 para empujar un valor entre pilas, al hacer el push, es salir de empujar, 2 para sacar y 3 para terminar. Y ni siquiera sé qué valores acepta esto enteros. Char. Pongo 1 para ingresar un valor, pongo el 10. Pongo 1 para ingresar otro valor, pongo el 20. Pongo 1 para ingresar otro valor, pongo el 5. Fíjense que quedó el 10, quedó el 20, quedó el 5. En el orden que lo fui ingresando, se van siempre poniendo al principio. Ingreso otro valor, pongo un 8, 8, 5, 20, 10. Ahora, si digo extraer un valor, no me va a decir como en la lista que fuimos antes, decía, a ver, eliminarme la letra C. No me pide acá qué quiero eliminar, porque lo único orden que voy a decir es extraer un valor. Va a sacar el valor 8, me va a devolver 8, va a decir, bueno, del nodo que estaba encima tenía el valor 8, y va a borrar ese nodo. O sea que si pongo la opción 2, me dice el valor sacado de la pila, se hizo el pop, la operación de pop, era 8, y ahora ese nodo no existe más. Ahora si pongo opción 2 de nuevo, me dice el valor sacado era 5, porque era el valor del nodo que estaba en la cima, y ahora no existe más. Si saco otro valor, me saco el 20, si saco otro valor, me saco el 10, y la pila terminó así. O sea, fue apilando valores y después lo fue desapilando. Aplico 3 y sale. Bueno, acá está el dibujito al estilo que usa el Deitel. Puntero pila es una variable local al main, que es como la entrada a la estructura de datos, que en el caso de la pila es la cima. Y en el ejemplo de acá, de la salida de la terminal, se muestra que en algún momento la pila tiene el valor 564. Entonces tenemos el puntero de más abajo de la pila, la variable de más abajo, el nodo, perdón, de más abajo con el valor 5, el que le sigue para arriba el 6 y el 4. Y el último tiene el enlace nulo indicándome que ese es el de más abajo. Veamos la implementación. La implementación es exactamente similar, no cambian los nombres de las variables funciones. La estructura tiene el dato y tiene un puntero al mismo tipo de estructura. Ahora se llama nodo pila con minúscula, el tag es nodo pila con mayúscula, el puntero nodo pila, antes se llamaba nodo lista, pero es lo mismo. Eso sí, solamente cambio el nombre.
Y ahora las funciones también como cambian de nombre, push y pop. Push, le tengo que pasar el valor que quiero apilar, y pop me va a devolver el valor que sacó. ¿Está bien? No como el eliminar que de la lista que recibió otro documento más. Ambas funciones trabajan con puntero porque me tiene que cambiar el valor del puntero a la función main. O sea, el puntero a la cima de la pila que está en la variable main, en la función main. Estas dos funciones lo tienen que poder alterar el valor. Esta vacía, nada, significa si el puntero era null. Imprimir pila. Bueno, esta función sí recoge la pila. Después tiene que ir nodo a nodo para imprimirla. Recibe el puntero a la pila, o sea, el inicio de la pila. No es puntero esto, porque no me cambia el valor del puntero a la pila. E instrucciones que imprime el menú. Acá exactamente lo mismo que antes, que el ejemplo de la lista, como vimos al principio cuando empezamos a ver pila, agregar un elemento de la pila es insertar un elemento de la pila, es equivalente a insertar como primer elemento en el caso de la lista. O sea que tengo un puntero en la función main que se llama puntero pila, de tipo puntero nodo pila, puesto null diciendo, la pila está vacía. En algún momento se le cargan valores, o sea, le entré al menú y ingresa valor, le puse 5, ingresa valor, le puse 6, y en algún momento tengo esa representación esquemática ahí guardada en memoria. Llamo a la función push, le paso el puntero al puntero comienzo de lista y le paso el valor que quiero agregar, que es el 4. Entonces, adentro de la función push, tengo una variable que se llama puntero cima, que es puntero, que cuando lo referencio, estoy haciendo referencia en forma indirecta al puntero pila de main. Fíjense que se llama puntero cima y puntero pila, adentro de la función y afuera. Entonces lo que tiene que hacer esta función es crear un nuevo nodo, cargar el valor que recibo como argumento de la función, información esa. Cuando crea un nuevo nodo con malo, se lo asigna una variable puntero nuevo, pone el enlace null, y después lo que queda hacer es acomodar los enlaces. O sea, hacer que el enlace al nodo recién creado apunte al nodo que anteriormente era cima, y cambia el valor del puntero a la cima de la pila al nodo recién creado. Por eso acá está la operación más importante, la operación por la cual hace falta poder modificar el valor del puntero que está en la función main. Y por eso se pasa con puntero. Entonces ahora tengo que puntero cima de la función local, justo antes de salir, o bien puntero pila de main, apunta al nodo que tiene valor 4, el que sigue tiene el 6, el que sigue tiene el 5, entonces apile un nuevo dato. Acá te he explicado en palabras lo que estaba en el dibujito. Después extrae un elemento de la pila. También le paso un puntero, la dirección del puntero a la pila. Y lo que me va a hacer la función es devolver el valor y liberarme la memoria de ese nodo con la función free. Entonces lo que hace es crea un puntero temporal que apunta al inicio, sobreescribe el valor de inicio, ¿sí? Guarda este valor y luego con el puntero temporal libera la memoria del nodo que hay que eliminar y al final devuelve el valor, en este caso el 4. Entonces, ahora la nueva lista, va a tener el nodo cima con el valor 6, el que le sigue con el valor 5 y el valor 4 me lo devuelve la función pop. Acá está explicado con texto. Entonces, si lo abrimos, vemos exactamente lo que estaba en la firming. La declaración de nuevo tipo, la definición de contactDef, función pushPop, ambas reciben puntero. Estaba así en primera lista, instrucciones propias de la aplicación. Push va a ser, si la quisieran implementar a ustedes de la nada, inclusive son mucho más cortita,
es una versión simplificada de la insertar nodo en el caso de la lista. Se tendría que ver en insertar nodo cuál es la sección de código que se ejecuta si el nodo insertar era el primero, y es eso. Crea una variable puntero, asigna memoria y le carga el valor a esa variable. Si se pudo reservar memoria, eso es lo que hace este if, le carga el dato al nodo que recién creado. El enlace del nodo recién creado apunta a lo que antes era el inicio de la pila, o sea que ahora va a ser el nodo que le sigue, que estaría abajo, y luego sobreescribe el valor del puntero de la cima con el nodo recién creado. O sea, este nuevo nodo pasa a ser la cima. Y listo, y sale la función. Mucho más simple que la insertar de la lista. La función pop, mucho más simple todavía. Crea una variable temporal de puntero, crea una variable temporal para guardar el valor que va a devolver. Al puntero temporal lo hace apuntar al inicio de la pila, guarda el dato en la variable esta temporal, valor a eliminar, cambia el puntero de la cima y le asigna el valor del enlace que tiene el primer nodo, o sea, para que apunte al siguiente nodo, el primero se va a eliminar, y elimina ese primer nodo con free y devuelve el valor. Súper cortito la operación. O sea, Profe, esas funciones no están en la biblioteca estándar de C, en ninguna cabecera. no hay estructuras de datos en las bibliotecas de C, no las estándares. Seguramente hay implementaciones de bibliotecas de terceros por ahí en internet de estructuras dinámicas de datos per se. Pero te digo que tampoco como que sería el lenguaje más adecuado para hacer esto. Estaría bueno verlo en C++, esto porque C++ sí lo tiene, en la estructura estándar de C++, en la librería estándar, perdón, tiene esta estructura de datos. Por lo menos la cola, la pila, seguramente también. Cadenas, algo que también iba a agregar este año. O sea, estaría bueno por ahí verlo cómo funciona en C++ y probarla, porque es probar, hacer ese ejemplo de juego, así ya ves, que te pares con menú, agrega un elemento, todo eso, y después vas a llamar funciones de biblioteca. O sea, es tratar de entender cómo funciona, pero en C++ está implementado con clases, etc. Pero por ahí estaría bueno probarla, la que ya está implementada, y además ya haciendo clases de C++ que implementen algo similar. Entonces ver cómo esto que está en C se traduciría algo en C++, que sería mucho más, no digo más fácil de escribir, pero sí terminaría siendo más fácil de usar la estructura de datos, no de codificarla. Pero no sé, C no la tiene esto. No la biblioteca es tanto. Y en C++ sí está la función push y pop. En realidad en C++ existe como tipo de dato. O sea, existe un tipo de dato, cola, que viene asociada a funciones propias, pero bueno, lo que pasa es que eso lo vamos a ver cuando veamos C++, pero sería como decirte, bueno, yo tengo un tipo de dato nuevo que es con una estructura que tiene datos, pero además también viene con funciones. Entonces existe esas son las clases, existe una clase que se llama pila, que internamente tendrá todos los datos que hace falta para guardar los datos que almacena la pila, pero que además tiene funciones. Entonces tendrá la push para agregar un elemento de la cima, tendrá pop, tendrá clean para borrar todo, tendrá qué sé yo, tendrá todo lo que haga falta para tener, o en el caso de lista, que usted me decía, bueno, ¿se puede borrar todo? Bueno, realmente una función de biblioteca sí la tengo implementada, una función clean o algo similar, de limpiar, de borrar todo. Entonces, no es que tiene las funciones sueltas, sino que al ser otro lenguaje que C++, pensarlo como que la estructura, además de tener datos, también tiene funciones que te permiten hacer cosas con esos datos. Eso es lo que hace C++, las clases de C++. Pero bueno, el tema es que por ahí no se llega para ver todo. La idea acá más que nada por ahí, o sea, esto, yo le había comentado la semana pasada, que hicimos como un pasito rápido, de decir, usa puntero, le da un pasito más porque estamos hablando de puntero, o sea, si no
Si no tenemos un claro puntero, puntero cuesta más todavía. Usa los conceptos de pila, que lo vimos en los stack frame, de cola, que lo vimos en la FIFO de la UART. Usa asignación dinámica de memoria, que también lo vimos, y ahora cuando entremos a árboles se va a usar recursión. Entonces es más como una unidad donde se dice, bueno, acá todo lo más complicadito de C se aplica. Se aplica para que para crear estructura de datos que la ciencia de la computación ya las ideó, las pensó, y en otros lenguajes de alto nivel ahí está ya resuelto, digamos, uno se le pone a codificar, la usa. Con esto de que le decía antes, decir, bueno, veamos algún problema de hacerte el reto donde vos tengas que hacer un programa para resolver un problema concreto que te haga falta si es una pila. Bueno, si además de hacer el programa que te resuelve el problema, tenés que hacer las funciones que te implementan la estructura de datos y doble trabajo. Entonces, en ese caso, te conviene usar un lenguaje o algo, o si quieres usar C, búscate biblioteca de tercero que ya le implementen la pila, la cola, la lista, y yo me hago el programa que use eso el programa que use eso para resolver el problema concreto. Acá es más un ejercicio que abarca varias temáticas, que además de incorporar los conceptos nuevos de estructuras de datos dinámicas, pone a prueba, digamos, pone en juego todas estas otras dos temas de asignación dinámica de memoria, de punteros, recursión, etc. Por ahí uno tiene la idea de que depende de, digamos, si alguien alguna vez se dedica a la programación, por ahí uno tiene la idea de decir, bueno, aprendí C y es como como que dicen, para me acuerdo el dicho, digamos, como que si vos tenés un martillo, todo se parece a un clavo, o sea, nada, quiero resolver algo y le voy a dar martillazo hasta que lo puedo resolver. Y si vos querés resolver algo con un programa, lo voy a hacer en C, y no, pero por ahí no es el lenguaje adecuado. Cuando veamos C++, hay que generalizar algunos conceptos y qué sé yo, pero ya entramos en lo que es el paradigma de programación orientada a objetos, que si después te pasa Python, lo puedes usar también ahí, ya entiendes más y aprendes un lenguaje ya. La curva fue pronunciada que uno tenía cuando no sabes nada de programación, ni de lógica, de pensar un programa, ni de bucle, ni de nada. Ya se pasó esa parte más difícil de la curva en C, C++ va a ser más leve, y si en algún momento se ponen a aprender otra cosa, va a ser más leve. Entonces por ahí no hay que pensar si todo lo que tenga que hacer en software, si alguna vez me dedico a hacer esto, lo voy a resolver con C, porque no es para eso, digo. Si se van a dedicar a programar embebido, de C viene el pelo. Y otra cosa también, no reinventan la rueda. Si veo que por ahí hay bibliotecas súper copadas, un proyecto de software libre, implementa estas estructuras en C, por más que quiera resolver yo un problema donde me haga falta y quiero seguir haciéndolo en C, bueno, busco un poco, me tomo un par de días para hacer una investigación, busco qué hay, si son proyectos que estén en mantenimiento, que no sean tan viejos, pruebo ejemplos, veo que me sea fácil instalarlo, compilarlo, etc. Y lo uso, me agiliza mucho el desarrollo. Vamos con las colas. La otra fácil, que es como una lista simplificada. Se le conoce como una estructura primero en entrar, primero en salir. First in, first out, FIFO. Siempre que hablamos de FIFO, como la FIFO que tienen algunos periféricos de comunicación principalmente, decimos, el primero que entra, el primero que sale. Así como que se va armando una cola, un supermercado, una caja de pago. Decimos, van llegando, en este caso datos, se van poniendo en la cola al final, y cuando esos datos se van consumiendo, se va a sacar el principio, se van sacando del principio. Se eliminan nodos de la cola, solo la parte delantera o cabeza de la cola, y se agregan o inserta únicamente la parte trasera de la cola. La cola de la cola sería, como la estructura se llama cola, pero tiene una parte delantera y una parte trasera. Las operaciones de inserción y para insertar y retirar se conocen como enqueue y dequeue. Digamos, cola es queue, queue, sí, queue. Entonces, queue y encolar sería enqueue y desencolar, no sé cómo se traduce. Dequeue. Se le dice así como en una pila, se dice push y pop. Poner algo encima de la pila y push y extraer algo es el pop. Acá poner algo en la cola es enqueue y sacar, que lo estaría sacando del extremo de la cabeza, sería dequeue.
Entonces este sería como el diagramita al estilo Deitel, donde tiene esta barra invertida para indicar el final y qué sé yo. Pero fíjense que la implementación del Deitel, bueno, sería, seguramente esté bien, así que hay que hacerlo así. No, necesita dos punteros, no solamente uno, que la lista era el inicio, y yo a partir de ahí lo puedo correr en un sentido, para lista simple. La pila era la cima. En cambio acá, como tengo que agregar siempre por un extremo y sacar de otro, tengo un puntero cabeza y un puntero talo. Cabeza es donde se saca, es la punta de la cola, acá dice cabeza. Y acá la implementación del Deitel le cambia el nombre, no sé por qué le pone talón, pero sería como la parte trasera de la cola. ¿Está bien? O sea que va, entra un elemento y después va apuntando hacia el que tiene atrás, digámosle así. Entonces, si entra uno solo y atrás no hay nada, apuntaría nulo. ¿Está bien? Como diciendo, bueno, estoy en la cola, toma, te paso la posta, después ahí vos, después estoy en la cola. Sabe el que está atrás. Probemos el ejemplito. Esto con esto. ¿Cuál es? 12, 13. ¿No habrá sido una mala traducción, profe, ahí? Sí, puede ser, pero no sé cómo. Cola, sí. ¿Cómo? Cabeza y tail. Cola, Tail. ¿no? Tail puede Parece ser, que- sí, es cierto. Sí. Puede ser. Sí, hay algunas versiones del Deitel que está traducido, inclusive el nombre variable, y eso está traducido en el texto, en el cuerpo del párrafo, pero en el programa no. Y hay otras versiones que están traduciendo en ambos lados, y hay algunas versiones, las primeras del Deitel, ediciones, digamos que los programas siguen teniendo todo nombre variable y todo en inglés, y en el texto también lo quedó en inglés. Depende, no sé si la edición del libro o directamente la traducción particular. Pero puede ser una mala traducción, sí. Sería cola, cabeza y cola. 13, ya lo cumplí, creo. Entonces acá dice, introduzco selección para insertar un elemento en la cola y para eliminar. Sabemos que la inserción va por atrás, y la inserción ingresa en la cola, y la eliminación, que sería consumir el dato del estructura de datos, es la cabeza. Entonces pongo 1, esto que fue así, introduzco un carácter inicial. No sé, pongo 1, pongo 1, qué sé yo. Y ahora si saco, ¿cuál me va a sacar? Y el primero que ingrese, o sea, el E. Entonces, el primero que ingrese, E. Entonces ahora sale, me queda el A y la T. La T es la última que ingrese. Entonces ahora si pongo la opción 2, me va a sacar la A, que está en la cabeza. Y me quedo T. Si pongo la opción 2, me saca la letra T. Y le dice la cola está vacía. La implementación sigue siendo muy similar, casi idéntica, cambian los nombres, como he dicho antes, nodo cola con mayúscula, puntero nodo cola. Imprimir cola está vacía y después tenemos las dos funciones. enqueue, que pone, recibe el dato, y dequeue, que saca y devuelve el dato. Las dos funciones reciben puntero de los dos punteros con el que se gestiona la estructura de datos, que es el puntero al nodo de la cabeza y el nodo de la cola, al principio y al final. Entonces, en la función main tenemos dos punteros. El principio para indicar que la cola está vacía está en puesto null. Y después llamamos a la función que agrega un elemento a la cola y le pasamos el elemento que se quiere agregar. El primero va a tener uno, después va a agregar otro y se van agregando en la cola. Y cuando quiero desencolar, lo saca el primero que entró, el primero que saca. FIFO. Representación de la cola dentro de la función en cola. O sea que en algún momento se ingresaron datos en la y BLC y se va a agregar un nuevo dato D, entonces la función crea memoria. Con malloc se le asigna este puntero nuevo y después se asigna los datos. O sea, en el talón, que sería la cola, el tail, la cola de la cola, el final de la cola, digamos. Ahora ese puntero de main va a cambiar su valor y me va a apuntar elementos recién agregados, así que se tiene y se puso al final de la cola.
y se acomoda el enlace del nodo que antes era el final de la cola. O sea que la cola ahora tiene la cabeza que va acá, el valor A, B, C, D, y este al final. Y el puntero que apunta ahí para poder después traer el valor. No, agregar, estamos agregando. Se agregan la cola y se extraen de la cabeza que sería esto. ¿Vale? Acá está explicado en texto, acá está la parte de eliminar. En ese caso, lo que se elimina es de la cabeza. Los mismos, los prototipos siguen siendo similares, nada más que acá se duplican los punteros. Trabaja con dos. Uno al principio y uno al final. Se crea en la función DQ, se crea una variable temporal que apunta al primer elemento que se insertó, digamos que está en la cabeza de la cola. Después se va a devolver este valor acá en el chat. Se le cambia el puntero a la función main para que apunte al que le sigue. Justamente con el enlace. O sea, el enlace como que va a apuntar. Yo estoy en la cola, en esa fila de supermercado, tengo un puntero que apunta que está atrás. ¿Okay? Entonces con ese puntero se actualiza. Con ese enlace, digamos, se actualiza el puntero al inicio, a la cabeza de la cola. Se devuelve ese valor y con el puntero temp se borra el nodo. Con la función free. Y el resto no cambia. La función es esta de cabeza. O sea, supuestamente cabeza, ahora lo podemos ver en la implementación, pero si no me acuerdo mal, uno podría pensar, bueno, si la función en colar siempre agrega de atrás y la función de colar, o sea, siempre una trabaja con un extremo y con la otra, ¿por qué todas las funciones reciben los dos punteros? Ese es el caso porque cuando elimino nodos, o sea, que estoy sacando la cabeza, si llega al final, tengo que hacer que los dos punteros apunten al nulo. Entonces ahí los tiene que poder acceder a los dos. Ahora lo vemos en la implementación. Es un 3 sale. Bueno, el programa sigue siendo la misma estructura, eso también está bueno. El later va muy prolijo en la escritura del código, o sea que sigue siendo todo con el mismo formato, la misma estética o orden en el código o estilo de código. Está la función encolar, desencolar. La que encola recibe carácter que se quiere poner en la cola y la que desencola lo devuelve. Instrucciones, imprimir y está vacía. Vamos a encolar para ver cómo se agrega. La función main tiene estos dos punters indicando que la puesto a nube, indicando que está vacía. Y después si lo vamos a encolar. A ver, buscamos. Inserta el nodo al final de la cola. ¿Qué hace? Crea un puntero para que apunte al nodo que está por crear. Acá lo crea. Tiene un if-else por si pudo generar la memoria dinámica. Nada más. En el caso que no sea null, entra el if. Le carga el valor al nodo recién creado y pone el enlace nodo recién creado al null. Después, si está vacía, si la cola está vacía, inserta un nodo en la cabeza. Llama está vacía y le pasa puntero cabeza, que le indica si está vacío o no. Básicamente esa función no especifica si ese puntero es nulo. Y si está vacía, inserta el nodo en la cabeza, o sea que está vacía, al puntero que apunta a la cabeza le da el valor del nodo recién creado, y si no, actualiza los punteros talón, habíamos dicho, y si no estaba vacía, lo que hace es agregar el elemento a la cola, o sea que el enlace del nodo que era anterior era al final, lo cambia para que el nodo final ahora sea el que recién se acaba de crear. Y actualiza el puntero talón. O sea que significa que acá en esta implementación de la función encolar, talón se usa acá y cabeza se usa acá. O sea que le hace falta las dos punteros. Y la de desencolar, es extraer un elemento de la cabeza, o sea, del frente de la fila, de la cola. También crea el valor que va a devolver, crea un puntero temporal para hacer el free, porque si no me quedo, no puedo reasignar el puntero. Extrae el valor de nodo que tiene que eliminar, FIFO, es el primero en entrar, el primero en salir, o sea que es el que está en la cabeza. Copia el valor del dato que tiene el puntero, la estructura que estaba en la cabeza.
el puntero temporal apunta al mismo lugar, o sea, porque es el nodo que va a tener que hacer free. Actualizo los punteros de cabeza, o sea, ahora el nodo que estaba como primer elemento de la cola ya no va a ser más el primer elemento después que se elimine, sino que es el sí. O sea que a cabeza toma el valor del enlace de ese nodo, o sea que estaría atrás mío si yo fuera el primero en la fila. Y acá lo que hace se fija, si este puntero null, pone el otro null también para que indique que la cola está vacía. Con los punteros a null. Y por último elimina la memoria, obviamente con la variable, la tiene que bufar con la variable temporal, puntero temporal. Elimina el nodo de que en algún momento, que al momento de entrar a la función era la cabeza, digamos. Bueno, todo lo que es la parte de la función main, que en el otro caso, no me acuerdo si para lista, creo que algo, sí lo habíamos visto para lista. Son bastante simples, las funciones main, de todos los programas son iguales. Imprime la instrucción y se queda con el signo de pregunta para darle la opción de elegir al usuario el programa. Y se lee la elección del menú que haya elegido. Después entra un while hasta que la elección sea 3. Entonces siempre sale el menú hasta que uno diga, ponga la opción 3 que sale. Y dependiendo de qué se ingresó en el scanf, o sea que ingresó el usuario que se lee con el scanf, entra un switch case. Y ahí lo que me hace el switch case es imprimir un submenú, decir, bueno, si quise ingresar un elemento, le pide el valor. Si quiere eliminar para el caso de la lista, te va a pedir qué valor, en el caso de la pila y la cola no, porque sabe dónde tiene que eliminar. Etcétera, etcétera. Y al final vuelve a imprimir el signito de pregunta y le llama el scanf. O sea, el menucito no lo vuelve a imprimir siempre, sino que lo imprime una sola vez. Y después de que ejecuta la acción ingresada, imprime el signito de pregunta como que está esperando otra opción, otra elección más del usuario, del menú, y lo lee con el scanf y vuelve. Si era 3, termina igual, y si no, entra alguno de los cases del switch, de los casos del switch. ¿Está bien? Estas son versiones, la cola, o sea, la pila, la lista y la pila era muy fácil entender la lista, y la cola era lo único, bueno, trabaja como con dos punteros. Es la parte que lo agranda un poquito a la implementación, digamos, que hace el data, ¿no? No mucho más. ¿Me entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Qué sí fue esto? O sea que ahí, con eso terminaríamos la lista, la pila y la cola, que eran las estructuras lineales. Y ahora creo que la clase termina en 15:40, así que media horita más podremos entrar en árbol y terminaríamos el lunes. Creo que esto es árboles. Esta primera descripción acá de árboles, fíjense que dice árboles como en general. Después vamos a entrar en lo que son los árboles binarios. Esto se aplica a la generalidad de árboles, estructuras de datos que son árboles. Son estructuras de datos no lineales, o sea que acá ya nos vamos a algo más elaborado, digámosle así, que la estructura que venimos viendo recién de lista, pila y cola, que son lineales. Entonces uno podía tener, uno pensaba en la lista con el primer elemento hasta el final, la pila también, el de la base y el de la cima, puede ver más que nada por ahí vertical, pero hay uno atrás del otro, en algún sentido hay un orden lineal. En cambio, en los árboles no hay un orden lineal. Los nodos de los árboles contienen dos o más enlaces, que sería parecido a una lista doblemente enlazada, que tiene dos enlaces, uno para un lado, otro para el otro. Los nodos pueden tener dos o más inclusive, 3, 4, lo que haga falta, utilizados para guardar datos que tienen una relación jerárquica. En general, y como vamos a ver, cuando el número de enlaces es 2, tenemos los árboles binarios, se puede usar para tener datos ordenados que nos facilita la búsqueda. Esta sería una representación esquemática de un árbol. ¿Sí? Es como que lo vimos en algún sentido cuando vimos la estructura de directorio de Linux. Decimos, tengo un directorio que es raíz, tengo su directorio, y además tiene su directorio, además tiene su directorio, y así se va conformando una estructura como de árbol, que está dibujado alrededor de un árbol real, digamos, donde tiene la raíz abajo y las ramas y las hojas hacia arriba, entonces se dibuja al revés. Entonces tenemos la raíz y tenemos las ramas, y al final, como los noditos, los noditos últimos serían como las hojas, aquello del cual no desciende nada, que en el caso de la estructura de directorios serían los archivos finales. Si no tengo archivos, tengo subdirectorios,
que lo puedo ver como otro subárbol. Entonces acá tenemos algunas definiciones generales de todos los árboles. Fíjense que tenemos el nodo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. El nodo raíz es el nodo superior, o sea que no tiene padre, al igual que el directorio raíz en Linux, que es la baja. Nodo raíz, ¿cómo se define nodo raíz? Es aquel que no tiene padre, o sea, no tiene un ancestro. Si es null, el árbol está vacío. O sea, este directamente es el nodo que indica que si tengo un puntero que es null, bueno, no hay nada, ni siquiera el nodo raíz tiene datos. El subárbol se dice, si el nodo raíz no es null, que en el caso del ejemplo ese que está dibujado ahí, podríamos pensar que hay otros subárboles, que acá está designado con T1, T1, T2, T3. Este es un subárbol, este es otro subárbol, y este es otro subárbol. ¿Está bien? Entonces, si nos quedamos ahora dentro de cada subárbol, podríamos hacer como una definición recursiva. El subárbol T1 tiene un nodo raíz y tiene otros dos nodos hijos. El subárbol T2 tiene nodo raíz, tiene este nodo hijo, y que a su vez tiene otros dos nodos hijos. Y así. O sea, hay como una definición recursiva del árbol también. Profe, Acá, sí. el concepto de subárbol viene únicamente para estos, digamos, nodos que están enlazados al raíz. ¿A qué voy? Por ejemplo, el nodo G no es un subárbol de C, o también. Sí, así como, pero el subárbol ya es toda una estructura, ¿no? Este subárbol T2, este árbol T2 es subárbol de A, o del árbol grande, digo, del árbol grande. Ahora, el subárbol T2 tiene como nodo raíz C, entonces lo que esté a partir de abajo de C, podemos decir que es un subárbol también, este sería otro subárbol. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si nos metemos dentro de ese árbol, el raíz es G, pero que tiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Y cuando nos vamos ahí, ya estamos hablando de un árbol que es uno que tiene raíz, pero visto en grande sería un nodo hoja. ¿Está bien? O sea, hay una definición recursiva. Fíjense que acá al principio, cuando decíamos que tiene uno más enlaces, en realidad es la cantidad de hijos. El nodo raíz general de todo el árbol tiene 3 descendientes. El nodo B tiene 2, el nodo C tiene 1, pero podría tener 1 o más, o ninguno. En ese caso, viendo la descripción general del árbol, ya sería un nodo hoja. Nodo hoja, el que no tiene hijos. O sea, si tenemos raíz, no tiene padre. Hoja, no tiene hijo. ¿Bien? Y después, a partir de ahí, podremos hablar de su árbol. Pero si en el caso en que uno tenga un solo nodo, supóngase que todo esto que está acá no está, tengo un solo nodo que tiene datos y todo, el A. Bueno, eso es raíz, porque ya arriba de eso no hay nada. Pero abajo no tiene nada, y bueno, a su vez es un árbol como muy trivial, que el único nodo que existe también es hoja, es raíz, es hoja. Entonces ya nos vamos a esta definición un poco más ambigua, que también se da en la recursión misma, cuando da de recursión. Por ahí aparece una definición media ambigua. Caminos se forma por una secuencia de aristas, por ejemplo, el camino de A a I, o sea, del nodo que tiene el valor A, si me voy hasta el I, tengo que venir por acá, por acá, por acá. O sea, estos que son nodos están unidos por aristas, que son estas que están acá. Que esto es lo que sí después se permite por ahí generalizar esto y hablar de un grafo donde a su vez estos pueden estar conectados entre sí, los grafos pueden estar dirigidos o no dirigidos, etcétera, etcétera. Pero acá siempre tengo como algo como que decae, como un sentido de avance desde las rayas a las hojas. No puedo volver. Entonces acá se puede definir un único camino de un nodo a otro. Entonces el camino, por ejemplo, del nodo A al J, sería esto que está acá. Eso. Voy por los nodos, cambiando de nodo a nodo a través de las aristas. Número de nivel, estos son definiciones más que nada. ¿Qué es el número de nivel de un árbol? El nodo raíz tiene nivel 0. Todo lo que tiene este nivel, 1. Todo lo que tiene este nivel, 2. Todo lo que tiene nivel 3. Bueno. Grado. El grado de un nodo es la cantidad de nodos hijos que tiene. Son definiciones de qué es el grado, qué es el nivel, el número de niveles, etc. Esas son terminologías que existen dentro del contexto de los árboles como estructura dinámica de datos. A ver, acá creo que ya es árbol binario acá, ¿no? O sea, ahora
todos los nodos contienen dos enlaces. No más de dos. Ninguno, uno o ambos definidos como nulo. ¿Bien? Entonces ahora sí nos quedamos con la representación esquemática que hace el Deitel. Vamos a pensar que cada nodo, parecido a la estructura, a la lista doblemente enlazada, tenía el datito arriba y un puntero que apunta hacia la derecha, uno a un lado, otro al otro. Bueno, esto es lo mismo. Tengo la estructura autorreferenciada que tiene su campo de datos, o varios campos de datos, un puntero que va a apuntar al hijo izquierdo y otro al hijo derecho. Y así sucesivamente. Entonces siempre tiene dos enlaces, ninguno, como el caso de este nodo que está remarcado, ningún puntero null, un puntero null que sería este caso, o los dos punteros null. O sea, ya si tiene dos punteros null es porque es un nodo hoja, no tiene ningún descendiente. El nodo raíz es el primer nodo del árbol, cada enlace del nodo raíz apunta a un hijo, el hijo izquierdo, el primer nodo de su árbol izquierdo, o sea, el hijo izquierdo. Ten en cuenta que este es el nodo raíz y este cosito que está acá arriba es el puntero que existe en el programa para acceder al árbol. Puntero suelto. Este puntero no es un puntero que forma parte de una estructura autorreferencial, como veíamos viendo en los ejemplos anteriores. El hijo izquierdo es el primer nodo del subárbol izquierdo. O sea, el hijo izquierdo del nodo raíz, este hijo es el primer subnodo de un árbol del subárbol izquierdo, si este obviamente tuviera descendiente. El hijo derecho, el primer nodo del subárbol derecho, los hijos de los nodos se conocen como descendientes. Un nodo sin hijos se conoce como nodo hoja. Bueno, vamos, más o menos las mismas definiciones, pero en base a este nuevo diagrama que ya está más cerca de una implementación en C, al estilo Deitel, y para árboles binarios solamente. O sea, acá no hay tres, hay dos enlaces. ¿Qué dice acá la cosa? Árbol de búsqueda binario. Ahora si nos quedamos lo que son árbol de búsqueda binario, ¿qué características tiene un árbol de búsqueda binario? Obviamente me va a servir para hacer búsqueda. No contiene nodos duplicados. ¿Bien? Los valores de cualquier árbol izquierdo son menores a los valores del nodo padre. Y los valores de cualquier árbol derecho son mayores a los del árbol padre. También se conoce como árbol binario ordenado. Acá hay un ejemplo. En otras representaciones, ya acá no están ni las bolitas ni nada. Está el valor del nodo y las aristas. No tiene valores duplicados. Si fijan ahí, no hay ningún número repetido. Los valores de cualquier subárbol izquierdo son menores al valor del padre. Si tomamos el subárbol izquierdo del nodo raíz mayor de todo, digamos, todos estos valores son menores que ese valor. 25, 11, 7, 43, todo es menor que 47. Y los del subárbol derecho son mayores. 77, 65, 93, 68 son mayores que 47. Entonces esto le da un ordenamiento. De acá, esto obviamente se puede hacer una búsqueda muy rápida. Es decir, cuando quiero buscar un valor, me paro en el primer nodo. ¿Es mayor o menor que 47? Es menor, me voy para la izquierda. Me paro en 25. ¿Es mayor o menor que 25? No, es mayor, me voy a la derecha. El valor que quiero buscar es menor o mayor. Bueno, típica búsqueda por bisección, no sé cómo se llama, que se puede aplicar un arreglo. En el árbol de búsqueda binario, ya cuando se crea y se van agregando valores en los nodos, se van guardando en orden, entonces después resulta mucho más fácil buscarlo. Y se puede guardar en orden muy fácil, se puede ya crear la estructura ordenada sin que eso implique mucho cómputo. Ahora, si nos quedamos con este subárbol, decimos que lo otro no existe y nos quedamos acá, digamos, nuestro universo es este es el nodo raíz. Bueno, todos los nodos del subárbol izquierdo son menores, todos los nodos del subárbol derecho son mayores. ¿Está bien? Igual si nos quedamos con este subárbol, con esta definición recursiva, ¿no? Este es la raíz ahora, este subárbol. Todo lo del árbol izquierdo, subárbol izquierdo, de esa raíz, son menores, todos los árboles derechos son mayores. Y así, si nos quedamos con este subárbol de acá, este va a ser raíz, es decir, lo que está en la izquierda es menor, lo que está a la derecha es mayor. ¿Está bien? Increíble, ¿no? No, la definición recursiva por ahí hace da vueltas sobre lo mismo. ¿Qué dice acá? Árbol binario, ejemplo, Deitel. En un árbol binario,
el nodo se inserta únicamente como nodo hoja. Obviamente, es decir, voy a poner un valor y el único lugar que puede tomar ese nuevo valor, se va a crear obviamente un nodo nuevo para tener ese valor, vaya a parar a un nodo, a una hoja, digamos, un nodo hoja. Recorrer un árbol binario es el proceso de visitar cada nodo de un árbol solo una vez de forma sistemática. Pero a diferencia de la lista o de la pila y la cola, que uno en principio cuando quiere procesar, operar o hacer uso de los datos en la pila y la cola, la única opción que tendría que hacer es push y pop o en Q y de Q, digamos, no podría hacer otra cosa. Pero los ejemplos que vimos, así, bueno, mostrarme la pila y la cola, imprimirlo en pantalla, esa función internamente hace un recorrido. En cambio, la lista sí se puede recorrer. Bueno, hay un único sentido para hacerlo. ¿Está bien? Básicamente piensen que el único recorrido, decimos, si me paro un nodo, el enlace ese me tiene que apuntar hacia el otro para poder ir avanzando. Pero como la mayoría, si nos quedamos obviamente con la lista simple, tiene un solo enlace, tengo una única forma de ir avanzando de un nodo a otro. En cambio acá cuando me paro en un nodo raíz, en un nodo, perdón, del árbol, tengo la opción para ir para un lado o para el otro. Entonces, la forma de recorrer un árbol binario no es única. No tiene una única forma de ser recorrido como las estructuras lineales. Esto es porque es una estructura que no es lineal. Se recorren de tres formas distintas. Se la conoce como en orden, preorden y posorden. ¿Está bien? Este ejemplo del Deitel, que no vamos a entrar ahora en la implementación, lo dejamos para el lunes, pero básicamente lo que hace es, el programa del Deitel es generar números aleatorios y llenar el árbol. Pero el árbol es búsqueda, o sea, no le pide al usuario interacción, ni mucho menos. Dice, bueno, uno lo ejecuta el ejemplo, genera un número aleatorio, llena un árbol, el árbol es un árbol binario, o sea, y lo crea ordenado. ¿Está bien? Entonces creo el valor 5, 6, 12, 0, 10, 11, 12, está duplicado, dice, o sea que este valor 12 no lo vuelve a poner el árbol. 7 lo agrega, 7 nuevo está duplicado, no lo voy a agregar. 11 está duplicado, no lo voy a agregar. O sea que los valores que quedan son 5, 6, 12, 0. Entonces piensen ustedes, agrego el 5, es nodo raíz. Agrego 6, ¿es mayor que el 5 o menor? Mayor, va al su árbol derecho. Agrego el 12, ¿es mayor que 5? Sí, no puedo ocupar el lugar del nodo raíz porque ya está con el valor 5. Pero 12 mayor a 5, va para la derecha. Allá hay un nodo creado. Tiene el valor 6. A ver, lo puedo ir dibujando acá. O sea, agrego un nodo con el valor 5. Listo. Pasa a ser raíz. Después, el programa genera un nuevo valor numérico que el 6. ¿Es mayor? Sí, va para la derecha. Con el 6. Después genera un nuevo valor 12. Bueno, entra. Porque el único punto de acceso que tiene el programa es un puntero al nodo raíz. El nodo padre de todos, digamos. Entonces dice, tengo un nuevo valor para agregar, el 12. Bueno, ahí no lo puedo agregar porque está el valor 5, pero es mayor a 5, me tendría que ir al su valor derecho. Tengo ya ahí un nodo creado que tiene valor 6, no lo puedo agregar ahí, tengo que ir al su valor derecho, al derecho de 6. Este tenía el puntero a nulo, entonces ya, bueno, lo voy a agregar a la derecha porque no había nada, entonces creo un nuevo nodo hoja y le pongo el valor 12. Listo, ahora viene el 0. Bueno, no puedo ocupar el primer nodo porque el raíz ya tiene un valor. ¿Es mayor a 5 o menor a 5? Menor. Al lado izquierdo no había nada. Creo un nuevo nodo, pone el 6. Después viene el 10. ¿Es menor o mayor a 5? Mayor. Menor o mayor a 6? Mayor. 12. Menor o mayor? Menor. Se va para la izquierda. Es un jueguito súper divertido. Entonces uno arma todo el árbol ahí. Y ya queda ordenado. El ordenado en este sentido de que cualquier nodo del su árbol izquierdo es menor al padre y el su árbol derecho es mayor al padre. Y así con todos los subárboles que se puedan. Entonces después lo que hace el programa es imprimir el árbol recorriéndolo en distintos órdenes. Uno que se llama en orden, otro que se llama preorden y otro que se llama postorden. El recorrido en orden, que acá está el término en inglés, en orden, me lo imprime en orden. Ahora decir, bueno, ¿cómo me tengo que ir moviendo por el árbol para que imprima en orden? Bueno, el recorrido en preorden imprime esto que está acá, y el postorden imprime esto que está acá. Que sin entrar en la implementación, me voy a ir acá al final, para que veamos un ejemplo concreto de esto, y ahí sí cortamos. Supongan que tengo este árbol creado. O sea, vino el valor 27, me ocupo el file, después vino
no sé, un 13, me ocupó acá, después vino un 17, vino acá, después, no sé el orden que vino, después vino un 42, vino acá, después vino un 43, un 6 y un 8, y me lo armó y me lo creó así. Ya está ordenado, cualquier nodo de su árbol izquierdo es menor que el padre y cualquier su árbol derecho es menor que el padre. ¿Cómo se recorre los árboles en estas tres formas que hay ahí? Hay otra forma, hay una forma que es por capa, hay una forma que etcétera. Estas son las que muestra el Deitel, las que están en el ejemplo del código. ¿Qué es preorden? Es que se procese, en este caso que sería procesar, y imprimir el valor en pantalla. Se procesa cada nodo conforme se pasa por él, luego se procesa su árbol izquierdo y a continuación su árbol derecho. O sea que se haría. Entro al árbol, proceso este nodo, imprimo 27. Después paso su árbol izquierdo, entro a su árbol, proceso este nodo, imprimo el 13. Después voy al izquierdo, imprimo el 6. Después del izquierdo paso al derecho. Se vuelve, pero no imprime el 13 porque ya lo proceso al momento que bajo este su árbol, imprime el 17. Después vuelve, imprime el 42 porque primero es ahí, después izquierdo y después derecho. Entonces me imprime 42, 33 y 48. Los últimos tres. O sea, 27, 13, 6, 17, 42, 33, 48 como está acá. ¿Está bien? ¿Cómo hay que recorrer el árbol para que los numeritos queden ordenados? O sea, recorrido en orden. Es imprimir los valores de los nodos, o procesar, acá decía procesar, acá decía imprimir, los valores de los nodos en forma... imprime el valor de los nodos en forma ascendente, está bien. Pero lo que hay que hacer es primero procesar su árbol izquierdo, después la raíz, después el derecho. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, entra al árbol. Bueno, no le da bolilla a esto, no lo imprime. Va hacia la izquierda. Entra este árbol. Si tiene hijo izquierdo, no le da bolilla, sino que va hacia la izquierda. Ahora sí, imprime el 6. Después, vuelve, imprime la raíz y después el derecho. Entonces me queda 16, 13, 17. Y ahora vuelve, 27, perdón. Después baja, no le da bolilla a la raíz, imprime primero el izquierdo, 33, después el raíz, después el derecho. 33, 42, 48. Entonces eso hace que quede impreso en orden. Y posorden, bueno, fíjense que si acá vemos alguna lógica de esto, es el momento en que va procesando la raíz. Se va corriendo. Siempre el izquierdo le precede al derecho, pero la raíz se va corriendo. Y esto que está acá, cuando vemos la implementación, yo no sé si es la única que, pero está muy bien hecha la del Deitel, se resuelve con funciones recursivas. Muy simple. ¿Por qué con funciones recursivas? Inclusive la de insertar. Porque el árbol tiene una definición recursiva. ¿Está bien? Así que esa implementación la vamos a dejar para la clase que viene. El postorden es decir, bueno, voy entrando al árbol, pero no voy procesando la raíz, sino el proceso al final. Primero su árbol izquierdo, después su árbol derecho. Vengo acá, vengo a este subárbol, o sea que hago 6, 17, 13, después hace 33, 48, 42 y al final la raíz última, porque está acá al final. En el momento en que, a medida que va recorriendo el árbol, en el momento en que va procesando, la raíz cambia. Si la raíz se procesa al medio, los valores quedan directamente ordenados. ¿Sí? Esto para mostrar que al no ser una estructura lineal, hay muchas formas de recorrer un árbol, digamos. Acá muestra 3. Después le decía ahí primero en profundidad, después en izquierda, o sea, sería como por niveles. Y además vos decís, bueno, tengo que ir de izquierda a derecha. Entonces primero iría el 27, 13, 42, 6, 17, 33, 48. Que en realidad, no, ni siquiera sería la preorden. O sería 27, 13, 42 y ya se cambia. O sea, sería otra forma. O sea, estas no son las únicas tres, pero estas son las que se conoce con estos nombres, preorden, en orden, postorden. La que muestra el Deitel y la implementación que hace son recursivas. Pero vamos a ver el lunes y después esto acá se terminaría el tema. Vamos a poner el programa en ejecución. Les voy a mostrar también cómo se hace la parte de generación de números aleatorios. Vemos cómo se insertan los valores para que queden en orden, con función recursiva, y cómo se imprime en los tres casos, también con función recursiva.
¿Alguna pregunta? ¿Cuántos son? A la miércoles, se ha mermado el auditorio. Sí, se van al toque. Sí, profe, se entendió. Está bueno esto también para empezar a entender cómo funciona Linux en su totalidad, porque no es solamente, che, abrís un programa, no. Es todo el árbol, dónde busca sus temporales, etc. Dentro, por ejemplo, para dar algo más palpable, cuando está en la raíz, después dentro de la raíz entra el programa, ¿dónde buscaría el programa los temporales de